El tema que tenemos que considerar ahora es fundamental en psicología, es como el cuadro para interpretar la vida humana, que se refiere no solamente al ser de la persona, sino también a sus capacidades operativas. En las corrientes de la psicología moderna en general hay mucha confusión en este ámbito por las bases filosóficas que tienen. Muchas derivan de visiones materialistas o tienen el influjo de visiones materialistas, como la de Freud. Estas visiones son insuficientes para analizar en profundidad la composición del hombre y de sus capacidades operativas, de cómo obra la persona en el ámbito del conocimiento y de la acción voluntaria y también exterior. Entonces, para esto, el mejor autor que se puede estudiar es Santo Tomás de Aquino, que no solo es un gran teólogo, sino también un gran filósofo. Es el que recomendó siempre el magisterio de la Iglesia. La Iglesia hizo suyo el pensamiento de Santo Tomás, dice el Papa Pablo VI. Santo Tomás tiene una gran obra, La Suma de Teología. En el primer capítulo del libro que tienen ustedes entre manos, Santo Tomás de Aquino, psicólogo, encontrarán un artículo que es una conferencia que di en 1998 en la Pontificia Universidad Católica Argentina con este tema, en la Semana Tomista. La Semana Tomista es un congreso internacional que se hace todos los años de estudios tomistas en distintos ámbitos. Hay un canal de la Sociedad Tomista Argentina, ustedes lo pueden encontrar, se transmite también en vivo y todos pueden participar si presentan una ponencia con nivel adecuado. Y allí se expuso este tema que es como una síntesis de la psicología desde la visión completa de Santo Tomás, porque a veces históricamente se tomaron algunos aspectos, por ejemplo el aspecto afectivo, pasional, emotivo, o el aspecto de algún sentido, la cogitativa, pero la originalidad de este artículo y de esta visión es presentar el conjunto de Santo Tomás, que es muy coherente, muy ordenado, que distingue los niveles epistemológicos para reconstruir o para construir una verdadera psicología. La Suma de Teología tiene tres partes. La primera se refiere a Dios y a las criaturas, entre las cuales está el hombre, y por tanto la antropología. Una segunda parte se refiere a la vida humana, que se dirige a un fin, y aquí se tratan fundamentalmente de los actos humanos, de la ley, de la gracia, y después de las virtudes y los vicios. Y por último tiene una parte referida a Cristo, que es el camino para realizar perfectamente las virtudes y para vivir en gracia, porque de Él nos viene la gracia. Trata de Cristo, de su vida, de su pasión, su resurrección y de los sacramentos que son los instrumentos por los cuales Cristo se hace presente y nos sana. Estos sacramentos son imprescindibles. Toda la Suma de Teología es necesaria para fundar una verdadera psicología teológica. No solamente una parte, no solamente la filosofía, también la teología. No solo una parte de la teología, toda la teología. Demos algunos ejemplos. El gran psiquiatra y psicólogo Rudolf Allers, que hemos ya citado, decía que todas las neurosis tienen un fundamento metafísico y que el problema fundamental es reconocerse como criatura ante Dios. Bueno,
En la primera parte de la Suma de Teología se trata la creación y especialmente la creación del hombre. Entonces, no se puede considerar la persona humana sin considerarla como criatura. Esto ya incluso lo descubrieron los grandes filósofos antes de la revelación. Pero dada la oscuridad del pensamiento humano, de la mente y de la acción humana, hay que retomarlo y es muy difícil tener una auténtica visión de la creación de todo el universo sin la revelación, sin, por tanto, la teología. En esta primera parte se trata también el hombre como imagen de Dios. El psicólogo trata del hombre como imagen de Dios, no simplemente de una persona empírica en un sentido limitado. Trata de una persona grande que está hecha para ser parecida, semejante a Dios. Entonces, es necesario considerar este aspecto de la creación. Es necesario considerar el pecado original, porque la situación humana no se puede entender sin el pecado original, y es necesario entender también cómo Dios actúa para reparar la humanidad del pecado original. Toda la humanidad y cada persona. Cómo Dios da su gracia para reparar este pecado y después todo pecado. Pero en la primera parte de la Suma se estudia también el ser humano, la persona humana, su alma especialmente, que es el objeto directo de la psicología, quiere decir estudio de la psique, que es el alma en griego. Sin considerar el alma es imposible una psicología que sea verdaderamente científica, será otra cosa, será una ciencia experimental limitada, pero no propiamente psicología, sin llegar a lo específico de la persona humana, que está dado por el alma espiritual, racional, que puede subsistir sin la materia, no se puede entender la persona. Y después se estudian las potencias humanas, muy especialmente la inteligencia, que es la principal, por la cual el hombre es imagen de Dios. La voluntad, que está en la inteligencia, que no tiene ningún sentido sin la inteligencia, porque es como un instrumento de la inteligencia para realizar sus operaciones. Es decir, para conocer más. Conocer en un sentido profundo, vital, realista. Y después hay capacidades humanas que sirven a la inteligencia y a la voluntad, que son fundamentalmente los sentidos y los apetitos. Los sentidos que son externos e internos, los 5 sentidos externos. A veces la psicología experimental consideró la sensación, la percepción, a veces sin un fundamento filosófico del todo adecuado, ¿no? Recordemos la Gestalt, etcétera. Sentidos externos, pero sobre todo sentidos internos, porque los más importantes desde el punto de vista sensitivo, después de la inteligencia y de la voluntad, son los sentidos internos. Sin los sentidos internos no se puede pensar, no se puede usar la inteligencia. Y es aquí donde radican la mayor parte de los problemas o de la inmadurez psíquica en sentido restringido, porque a veces la psicología se restringe solo a ver qué pasa en la vida sensitiva del hombre, cómo uno conoce o se siente o cómo ve la realidad, pero solo desde este punto de vista de los sentidos, sin considerar la inteligencia. En realidad, ni siquiera los sentidos se pueden entender bien sin percibir cómo funciona la inteligencia humana. Y estos sentidos son fundamentales. La psicología moderna hace una simplificación de los sentidos internos. A lo sumo considera la memoria como sentido interno, dándole
un papel que no le corresponde. Pensemos en Freud, todo el análisis para ir al pasado del sujeto. La memoria adquiere una importancia desproporcionada, pero no se considera en otro sentido. La imaginación, la fantasía es un sentido interno necesario para usar la inteligencia. Ahora, la fantasía puede ayudar a la inteligencia o impedirla. Y después hay otros sentidos internos que son muy importantes, pero que en la psicología moderna no se suelen considerar. En primer lugar, la cogitativa. Hay visiones inspiradas en Santo Tomás que subrayan el papel de la cogitativa, pero a veces no se considera con precisión la cogitativa porque se le da un carácter intermedio entre lo sensitivo y lo espiritual, que no tiene en realidad. La cogitativa es solo un sentido como la memoria, que es referido a cualidades sensibles, no a lo inteligible como tal. Lo mismo la cogitativa, es un sentido. Los animales tienen estimativa, el hombre tiene cogitativa, que sirve para percibir lo conveniente o no conveniente en el orden sensible, del bien sensible, no del bien común, del bien universal, del bien inteligible. La cogitativa es necesaria, es útil, pero no explica todo. No se puede reducir la psicología a estudio de la cogitativa. Y además hay otro sentido que es el sentido común. El sentido común no es la inteligencia que sabe algunas verdades sin estudiar. Eso es otra acepción de la palabra sentido común, de los dos términos. El sentido común es propiamente un sentido que se refiere a cualidades particulares y muy especialmente a las propias sensaciones. Y que incluye una especie de conciencia sensitiva, que no es conciencia intelectual, es una especie de percepción de los propios actos de la sensibilidad. Entonces, de alguna manera, conecta los actos de los sentidos. Bueno, una psicología que no estudie esto es inconcebible. O sea, mezclará todo, es todo una gran confusión. Bueno, la mayor parte de las corrientes de los programas académicos de psicología no consideran esto. O sea, no hay una materia dirigida a estudiar la inteligencia. Es imposible que un psicólogo entienda a la persona sin saber lo que es la inteligencia. Lo tiene que saber muy bien cómo funciona la inteligencia. Que no es algo que se puede medir con un test. Porque eso no es la inteligencia lo que se mide, es otra cosa. Son facultades sensitivas porque pueden ser inmediatamente reflejadas en signos sensibles, ¿no? La inteligencia tiene otra naturaleza. Claro, a veces se usa en sentido análogo, a veces ahora se habla de inteligencia artificial, pero bueno, es una gran capacidad de computación, esa inteligencia artificial. La inteligencia en sentido propio es, en cierta manera, el tema principal de toda la filosofía moderna. Kant estudió la inteligencia, Hegel estudió la inteligencia, Descartes estudió la inteligencia. Claro, lo hicieron de una manera que se apartó crecientemente de la gran tradición filosófica de Occidente y que oscureció la cuestión más de lo que la aclaró. Y la psicología moderna, en cierta manera, es fruto de este oscurecimiento de la concepción de la inteligencia, ¿no? Por ejemplo, Freud se refiere explícitamente a Kant. Ahora, lo que Kant llama inteligencia o razón, Vernunft, en realidad no es la razón. Entonces, hay una gran confusión, por no hablar de otras corrientes tipo Piaget, ¿no? La inteligencia. ¿Es inteligencia lo que Piaget llama inteligencia? ¿O son más bien sentidos? Bueno, entonces,
es imposible reconstruir la psicología sin estudiar a fondo la inteligencia. Esto no quiere decir que seamos racionalistas, que no consideremos la persona, los aspectos subjetivos, los afectos, las emociones, nada que ver. Todo eso hay que considerarlo, es fundamental, pero no es todo ni es lo principal en la persona humana. La persona humana es persona humana porque tiene inteligencia, sea varón, sea mujer. Las diferencias vienen después y son instrumentales respecto del uso de la inteligencia. Y el problema psicológico fundamental de hoy y de siempre es no usar la inteligencia. Si uno no usa la inteligencia, es imposible que esté bien, por más que haga 10 años de terapia. Y la terapia no va a funcionar nunca si no favorece el uso de la inteligencia del paciente o de las personas a las cuales se dirige. Es imposible porque es contra la naturaleza. Si una persona va divagando por su vida, pasa de una actividad a la otra y huye del pensamiento profundo, es claro que se va a sentir siempre mal. Porque además ni siquiera se va a entender a sí misma y cada vez se va a entender menos y eso produce una profunda insatisfacción, tristeza, angustia después. Pero ¿cuál es la causa? Que tiene una capacidad que no se usa, que no opera, y eso es contra la naturaleza. Pero, disculpe, padre, pero ¿de qué es la inteligencia entonces? Bueno, la inteligencia es la capacidad de entender la esencia de las cosas, o sea, es una capacidad de conocimiento universal. La inteligencia alcanza el ser. Los sentidos no alcanzan el ser. Con la vista no conozco el ser, ni siquiera conozco la substancia y por tanto no conozco la persona. Los sentidos son incapaces de conocer la persona. La persona se conoce con la inteligencia, no con los sentidos. Los sentidos ayudan a la inteligencia a conocer la persona. Por eso puede haber personas que están casadas o en pareja que no se conocen como personas. Por eso tanta incomprensión, evidentemente, porque si no se conocen como personas, por más que estén juntas y se vean o se toquen, no se conocen. Claro, los sentidos son necesarios para la inteligencia, para el conocimiento de la inteligencia, pero son dispositivos, son instrumentales, no son el acto propio de la inteligencia. Entonces, sin usar la inteligencia no hay solución a los problemas psicológicos. Por eso es una exigencia fundamental del estudio de las ciencias psicológicas la consideración de las potencias cognitivas humanas y principalmente de la inteligencia. Lo cual no quita nada de todos los otros aspectos. Y de alguna manera los grandes iniciadores de las corrientes psicológicas actuales, como Freud, Jung o Frankl, dan testimonio de esto porque en realidad, a su modo, se ocupan del desarrollo intelectual, aunque con una base deficiente en la comprensión de lo que es la inteligencia, desde el punto de vista filosófico. Entonces, una verdadera psicología debe tener una base filosófica, antropológica, muy profunda,
en este campo. Sin lo cual no se puede entender qué es la voluntad. Claro, una persona puede estar enferma también porque no tiene voluntad. Pero si su inteligencia no ve nada, no va a tener nunca voluntad. Entonces es inútil e incluso contraproducente estimularla. ¿Por qué? Porque va a percibir de una manera o de otra ese estímulo como una especie de constricción, de obligación irracional, que no corresponde a su propia visión. Es lo que decía Frank de la fe, dice no se puede exigir a nadie que tenga fe. Es verdad que no se puede exigir a nadie que tenga fe, pero lo que no es verdad es que no haya que favorecer el uso de la inteligencia para llegar eventualmente a la fe, suponiendo siempre la gracia de Dios. Pues si uno usa mal la inteligencia tiene impedimentos para recibir la fe, que es lo que finalmente la perfecciona y la lleva más allá de sus propias capacidades naturales. Y le hace percibir el sentido último de la realidad, o sea, el fin de la vida humana, que es la bienaventuranza eterna, que no se puede conocer sin la fe. El sentido de la vida sin la fe no se puede encontrar, salvo parcialmente, imperfectamente, como los filósofos antiguos. El sentido de la vida es la contemplación, como lo decía Platón o Aristóteles, pero ¿quién tiene la inteligencia de Platón o de Aristóteles hoy? Siempre fue una excepción. Por eso Aristóteles, Platón decía en la República, bueno, en la República tienen que gobernar los filósofos, pero ¿por qué? Porque los otros no pueden gobernar, tienen que gobernar los que saben. Pero los filósofos muchas veces, más aún, la mayor parte de las veces son corruptos, decía Platón, entonces tampoco pueden gobernar, porque no basta ser filósofo. Efectivamente, en la época de Platón estaban los sofistas, que corrompían el lenguaje, el pensamiento, para llevar a los demás a sus propios fines. Entonces, la mente humana se purifica por la fe. Es uno de los efectos de la fe, la purificación de la mente. Porque la fe centra la inteligencia en Dios y reorganiza todos los otros fenómenos psíquicos, empezando por los del conocimiento, en función de la fe. Y por tanto, de la inteligencia en su acto perfecto. Ahí se ordena la imaginación, se ordena la memoria. Ahora, si uno va a un psicoanalista y le hace retroceder en su vida hasta que tenía 4 años para ver todo lo que le pasó, pero al mismo tiempo no usa su inteligencia para ver el sentido profundo de su vida, ¿cuál es el resultado? Es un oscurecimiento, una complicación muy profunda que finalmente produce angustia, porque no se puede salir de ahí. No se ve para qué se vive y para qué se vivió. No se puede conocer, por ejemplo, que el pasado no existe. En cambio, si uno se centra siempre en la memoria y en retroceder a todos los sucesos traumáticos y no traumáticos de la vida, ¿qué consecuencia hay? Que le da más realidad al pasado, que no existe, que al presente, que sí existe. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que reformular los métodos de análisis psicológico y de terapia, por ejemplo.
en función de una verdadera concepción de lo que es la inteligencia. Porque lo más importante no es que el sujeto cuente todo lo que le pasó y lo reviva. Lo más importante es que se desarrolle su capacidad actual. Y si tiene traumas, o sea, sucesos y recuerdos que generan relaciones inconvenientes con las personas, ¿cuál es la solución? Y la solución no es la memoria, la anamnesis, tampoco es solamente la inteligencia, porque la inteligencia sí es necesaria para ver el sentido de la vida, etcétera, para ver cuál es el fin, pero no es suficiente porque la inteligencia como tal no es capaz de reformar las relaciones personales. Uno puede entender todo en profundidad, pero eso no cambia siempre la relación con las otras personas, que sigue produciendo perturbación porque, por ejemplo, se puede seguir sufriendo una injusticia y eso no se puede curar o resolver conociendo con la inteligencia. ¿Y cuál es la solución? Bueno, humanamente no hay solución. O sea, con la sola inteligencia no hay solución. Y por tanto, con un método psicoterapéutico que sea puramente científico, tampoco. ¿Cuál es la solución? La caridad. ¿Y la caridad qué es? Entre otros actos es perdón. Y como dice Santo Tomás, perdonar es olvidar. O sea, exactamente lo contrario de lo que dice Freud. Sí. Yo he escuchado algunos psicólogos que dicen que cuando yo perdono a la otra persona o le pido perdón, yo me coloco arriba de la otra persona. Desde mi concepción yo decía, perdón es perdonar, o sea, como yo dono, claro, pero he escuchado a algunos psicólogos que dicen, no, es que al tú decir te perdono, te pones arriba del otro, es más bien lo siento. Entonces, ¿cómo lo ve usted? No, bueno, el perdón nunca es irracional. El perdón no es simplemente un desprecio del otro como diciendo no me importa lo que hace porque yo sigo por mi camino. Eso no es el perdón. No, el perdón es amar a los enemigos, como dice el Evangelio. O sea, como dice San Pablo en la Sagrada Escritura, en la Carta de los Romanos, ¿no? Dios nos amó cuando éramos enemigos. Y el cristiano hace lo mismo, ama a los enemigos, que es un precepto de la caridad. Después eso se realiza de una manera que nunca va contra la razón ni contra el orden natural. El perdón no es autodestrucción, no es amar al otro más que a mí mismo. Eso va contra el orden de la caridad, que es sobrenatural y también racional. Ahora, si uno tiene el recuerdo de todas las ofensas que tuvo durante toda su vida, de todo el mundo, empezando por la de su familia, es claro que su vida se hace imposible. Y si después quiere solucionar eso analizando todas las situaciones para encontrar la razón por la cual eso es así, más imposible se hace la vida todavía, porque no se sale nunca de ese análisis. Se cae en lo que Freud llama el análisis interminable, que para él está bien. Pero no está bien porque es contra la naturaleza misma de la inteligencia que razone hacia el infinito. Tiene el razonamiento
es un movimiento que lleva a una quietud que es una intelección profunda de la realidad, una contemplación, una intuición. Y cuando se trata de la vida humana compleja, de las relaciones interpersonales, incluso de los actos externos, de los traumas, de las injusticias, de las violencias, razonando no se pueden resolver los problemas. ¿Cómo se resuelven los problemas? Creciendo. No por soberbia, sino por humildad de recibir un don, que es la caridad. Padre, y entonces en la hipnosis se obstruye la inteligencia. Bueno, la hipnosis es un método que tiene muchos problemas, que se usaba en el siglo XIX, etcétera. Bueno, ya Freud deja de lado la hipnosis porque le parece irracional. La hipnosis tiene el peligro de irracionalidad y por tanto de conducir a los sujetos a malos influjos. Porque cuando hay irracionalidad no está la luz divina que ilumina la creación y la persona como parte de la creación, y se prepara el terreno para que la persona sea sujeto de fuerzas extrañas a la persona misma, que pueden ser otras personas humanas o pueden ser personas malignas angélicas. Padre, aquí cuando dice cómo se resuelven los problemas, creciendo ¿cómo? Bueno, la única que puede hacer crecer es la gracia, en el sentido pleno del término, claro. Y cuando uno usa la inteligencia también crece, porque si de verdad conoce, bueno, tiene una perfección que antes no tenía. Pero crecer en el sentido pleno del término, o sea, total, que no produzca un desequilibrio, por ejemplo, entre la inteligencia y la afectividad, eso se puede solamente con la gracia de Dios, que da un nuevo ser, más elevado. Porque el mismo que crea al hombre, lo recrea. Como dice San Pablo, somos nuevas criaturas. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Pero se tendría que explicar qué es la gracia, se tendría que explicar qué es la caridad a la persona para que... Bueno, en la medida en que esté dispuesta para conocerlo y aceptarlo con prudencia. No quiere decir que el primer día hay que hablar de eso. Pero es necesario. Es necesario, por lo menos en la mente del psicólogo, que tiene que percibir por connaturalidad, por empatía, la disposición de la persona, pero no confiar totalmente en su propia empatía, porque tratándose de algo sobrenatural, no es suficiente la capacidad del sujeto para conocer las disposiciones del otro. O sea, hay un momento en que hay que hablar inoportunamente. Como dice San Pablo, que se predica el evangelio oportunamente, porque la gente está dispuesta y lo quiere, e inoportunamente, porque no está dispuesta ni lo quiere, pero lo necesita. Entonces, porque eso es muy sabio, o sea, con una sabiduría divina, lo que dice San Pablo. ¿Por qué? Porque el evangelio es gracia, entonces no depende de que uno analice todo para ver si está dispuesta o preparada la persona para recibir lo que se le dice. Porque entonces uno lo que está transmitiendo es un mensaje puramente racional, o sea, está haciendo de pedagogo humano, pero nada más. Entonces, cuando se trata de la vida evangélica, hay que ir más allá. ¿Y quién dice eso? Y lo dice el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. El don de consejo del Espíritu Santo, que es el que más necesita el psicólogo.
a veces nos entrenan de hecho nos entrenaron a no aportar en las carreras. Lo común es no decir nada, ¿no? Más que rebotar o ascendir o pues, ¿no? Es algo como que, y curiosamente, ser inoportuno yo pienso que es lo contrario, ¿no? ¿Sí? Pero además no es así en el sentido profundo del término, porque el psicoanálisis se entrena para transformar al sujeto, no entrena simplemente para respetarlo. Porque los que van a ver a los psicoanalistas después muchas veces rompen el matrimonio, se divorcian o caen en la homosexualidad, etcétera, etcétera. Entonces tiene un influjo muy profundo el psicoanálisis, no es que es neutral. Y así lo pueden tener otras corrientes también, si utilizadas con la misma actitud y los mismos presupuestos. Digo, pero si hay otras corrientes, digo, como la familiar sistémica que sí ayuda al individuo que vaya cognitivamente teniendo en cuenta su conducta y que es aquí que la va a llevar a estar más en paz. Y es ahí en donde podemos nosotros como psicólogos ir metiendo poco a poco esta parte espiritual. Bueno, todo lo que sea verdaderamente racional ayuda. Lo que tenga de irracional no ayuda en cualquier corriente. Vale, perdón, yo tengo una duda a lo mejor más específica. No solo, los psicólogos no solo atendemos a pacientes que tengan alguna dificultad emocional. Pienso, por ejemplo, en aquellos pacientes que su principal dificultad es cognitiva. ¿Cómo guiar a esos pacientes que de modo orgánico sus facultades sensitivas están afectadas o están disminuidas? ¿Cómo guías un proceso sabiendo que desde la parte más biológica hay una obstrucción grande? Por ejemplo, que tienen capacidades diferentes, que si tienen una deficiencia intelectual, que a lo mejor el motivo por el que los buscan es para desarrollar habilidades que los apoyen a ser más autónomos. Bueno, ahí hay que distinguir las ciencias, porque una cosa es la psicología, otra cosa es la psiquiatría y la medicina. Hay que distinguir las causas, por qué hay un impedimento en el uso de las facultades cognitivas. La inteligencia como tal no se puede enfermar porque no tiene cuerpo. O sea, la enfermedad radical de la inteligencia es la ignorancia. Ahora, la ignorancia puede venir por distintas razones, empezando por la voluntad, porque el sujeto no quiere conocer, no quiere saber, por ejemplo, porque es perezoso, no quiere cambiar, no quiere trabajar o no quiere cambiar de conducta o no quiere dejar una situación inmoral, entonces no quiere conocer, no quiere profundizar, no quiere saber cuál es la verdad y está más cómodo en el relativismo. Entonces todo es relativo a cómo uno se siente. Ahí hay una ignorancia, pero es una ignorancia culpable. El sujeto podría conocer, pero no quiere conocer. Podría buscar la verdad, que es en el fondo el primer deber moral, buscar la verdad, y no la busca porque no quiere. Y no quiere porque no quiere cambiar. No quiere cambiar porque se siente bien de una determinada manera. Por lo menos hasta cierto punto, porque por eso va al psicólogo, porque si se sintiera del todo bien, no iría. Entonces, hay que ver cuál es la causa. La causa puede ser puramente orgánica. Alguien puede sentirse mal porque está enfermo y no lo sabe. Porque tiene una deficiencia orgánica que tendrían que descubrir los médicos. No una deficiencia neurológica o psiquiátrica, orgánica, porque está mal el hígado, está mal la glucosa que afecta al cerebro. Hay muchas razones que pueden ser ocultas por las cuales los sentidos pueden no funcionar bien, sobre todo los sentidos internos, que son más delicados que los externos. Entonces necesitan una disposición mejor del órgano corporal. Entonces hay que buscar la causa. Puede haber causas efectivamente orgánicas, neurológicas también puede haber, pero
no siempre son las más comunes en las perturbaciones de la conducta. Esas propiamente neurológicas, de hecho, son muy difíciles de detectar y casi nunca se detectan. Y si son neurológicas de verdad, bueno, las consecuencias son muy evidentes, son muy visibles. Pero no es que porque le falta un poco de litio va a traicionar a su mujer, ¿no? Entonces, sí. Yo tuve una experiencia que fue al albergue Belén, que acaba de comentar nuestra compañera, que es un albergue que es de la Madre Teresa de Calcuta. Y es un albergue donde están muchos niños, todos los que están ahí les dicen niños, pero son adultos que tienen capacidades diferentes. Lo que hacen ellos es rezar el rosario con sus dedos. La madre les decía, primer misterio, anunciación. Entonces, fulanito de tal, y empezaba el Padre Nuestro, con las 10 aves mayas, como ellos no pueden tener, porque se pueden lastimar con el rosario, ellos iban contando. Creo que Dios es tan grande que inclusive sobrepasa muchas limitaciones. Sin duda, porque la gracia perfecciona la naturaleza. Entonces, por la gracia de Dios, esas personas pueden adquirir un grado de inteligencia superior a las de las personas aparentemente normales. Pero justamente sin razonamiento, por intuición. Por una intuición que es contemplativa y que viene principalmente de la gracia y que no es fruto del proceso común de desarrollo de los sentidos, de uso de los sentidos, que lleva al razonamiento complejo necesario para la adquisición de ciertos conocimientos. Eso no quiere decir que después puedan enseñar filosofía o teología, claramente. Pero sí es verdad que saliendo de este caso de las personas que tienen algún problema orgánico, sí es verdad que incluso las personas simples que no tuvieron mucha educación pueden superar a los muy educados, pero muy racionalistas y muy soberbios en la contemplación de la verdad. Pero eso principalmente por la gracia que los otros no tienen. Y aquí se ve cómo incluso la experiencia psicológica normal lleva a considerar la primacía de la gracia. Porque si no, es todo injusto, ¿no? ¿Por qué estas personas no se desarrollan y las otras sí? Entonces, ¿qué? ¿Las otras valen y estas no? ¿O las otras son superiores? Pero no es así, en el fondo. Pero no es así por la gracia. Es lo mismo que decíamos de la caridad. ¿Cómo se puede salir de tantas situaciones difíciles que hay? Humanamente es imposible, por más que intervengan los psicólogos, los psiquiatras, etcétera. Es imposible. Si no está la gracia, es imposible. Para ello entiendo la gracia como un don. ¿Cómo entonces puedo yo trabajarla? Bueno, lo que puedo trabajarla no quiere decir producirla, sino que quiere decir ejercitarla, o sea, obrar según la gracia que se recibe como un don de Dios. Porque yo como psicólogo, por regla personal, antes de cualquier encuentro o acompañamiento, yo me encomiendo al Espíritu Santo. Muy bien. Y pido que sea Él el que hable, no yo, que hable por medio. Claro. ¿Y cómo habla el Espíritu Santo? Fundamentalmente dándole la gracia no solo al psicólogo, sino al paciente. Ahí habla el Espíritu Santo, aunque no diga nada el sujeto. Y entiendo la caridad como una virtud. ¿Es correcto? Sí. Entonces, es la virtud suprema. En esos encuentros, en esos acompañamientos,
lo que yo intento es decir, y muchas veces me presento como tal. De entrada, yo soy católico, no soy malísimo como tal, pero sabe que lo soy, y tengo una fe que es la que aquí me tiene. Claro. Tú sabes si te sirve o no te sirve, si te acomoda o no te acomoda. Pero sabes que yo voy por aquí. Muy bien. Entonces, cuando intento acompañar, ahora que le escucho, interpreto que lo que busco es ejercita, desarrolla ciertas virtudes que como consecuencia van a tener un beneficio hacia tu persona. Sí. Sí, claro, fundamentalmente el desarrollo de la personalidad consiste en adquirir las virtudes y sobre todo recibir las virtudes. Se adquieren las virtudes humanas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, pero se las adquiere de un modo imperfecto. Cuando no está la gracia, esas virtudes no son suficientes para obrar siempre bien. Hace falta la gracia y con la gracia vienen virtudes superiores que se llaman infusas, que son perfectas. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza, infusas. Y estas ni siquiera son suficientes porque ejercitarlas a modo humano no lleva a solucionar todos los problemas que son tan profundos y tan difíciles en la vida humana y son tan nuevos, tan imprevisibles, que superan la capacidad de cualquiera. Por eso hacen falta los dones del Espíritu Santo. Con los dones del Espíritu Santo es el Espíritu Santo quien nos hace conocer y nos hace actuar a un modo divino, que es el necesario para solucionar problemas que de otra manera son insolubles, por más que uno sea católico y tenga los sacramentos. Por eso, como decíamos antes, la perfección de la vida psíquica es la perfección de la vida espiritual, en el sentido de la presencia y la acción del Espíritu Santo, que no es otra cosa que la santidad. Por eso la evolución principal en la vida psíquica es la evolución de la gracia. Como decían los grandes autores espirituales, los padres y teólogos, hay 3 etapas principales en la evolución espiritual. La vía purgativa, etapa purgativa de purificación, que es la que es más evidente y aquella con la cual normalmente entran en contacto los psicólogos. La vía o etapa iluminativa, en la cual efectivamente la inteligencia se va iluminando y toda la vida se va unificando, simplificando, haciendo coherente y creciendo. Y la vía o etapa unitiva, en la cual hay perfección espiritual, unión perfecta con Dios. En todas estas etapas, si existe la gracia, la persona es santa en el sentido básico del término y evita los pecados mortales, las acciones gravemente contrarias al orden natural, a la naturaleza humana, pero esta santidad se manifiesta crecientemente en la medida en que opera el Espíritu Santo, según sus dones, y las virtudes se hacen perfectas, y se manifiesta totalmente en la última etapa, en la vía unitiva. Por eso los psicólogos cristianos tienen que conocer profundamente estas etapas de la vida espiritual, que en las facultades de psicología no se enseñan. Sí. Retomando un tema de los sentidos internos, Chesterton retoma o habla de los sentidos, agrega uno que es el sentido del humor, y luego también habla del sentido crítico, y en el sentido crítico integra lo que es el sentido común. ¿Cómo desarrolla Santo Tomás este tema del sentido del humor? Bueno, Santo Tomás atribuye una virtud al humor que se denomina eutrapelia, que viene de los griegos,
Eutrapelia, sí, una capacidad jocosa, que es necesaria en algunas circunstancias, pero no puede, justamente porque es virtud, no puede ser la actitud principal ni superior del sujeto, ¿no? Pero ahí Chesterton no habla de sentido en el modo técnico en que usamos la palabra sentido para hablar de los 4 sentidos internos y de los 5 sentidos externos, que son capacidades cognitivas para percibir cualidades particulares, que fundamentalmente son de los cuerpos. Cuando se habla del sentido del humor o del sentido común, en esa acepción se está hablando de la inteligencia, no solamente de los sentidos. Uno no se puede reír si no tiene inteligencia. Creo que hizo la oración de buen comer. Bueno, Santo Tomás. Parecía tan fácil, ¿no? Dije, bueno, pues ya me puedo recoger mis cosas y decir, pues, es la caridad, perdón. ¿Por qué esto no se da? ¿Qué pasa en el ser humano? Que no se da el perdón como si yo pudiera ver que el perdón es la solución, pues perdono. ¿Qué interfiere en el ser humano para no hacer eso? Y que no quiere imitar a Cristo, porque Cristo perdona en la pasión, ¿no? O sea, la pasión de Cristo es un acto de caridad y por tanto de perdón. Incluso lo dice, ¿no? Respecto de los que estaban ahí, lo crucificaban, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, porque tener caridad quiere decir soportar a los demás en su agresividad, incluso física, etcétera, etcétera. No es tan fácil. Se requiere una fuerza divina y esa es la caridad, ¿no? Porque ¿cómo se hace para soportar toda la vida tantas injusticias? Es imposible, no hay fuerzas humanas para eso. Por eso el Evangelio es revolucionario. No hay solución fuera del Evangelio. Es la solución. Por eso lo primero que deberían hacer los psicólogos y después los pacientes en la medida que puedan es leer el Evangelio. Porque es inútil leer a Santo Tomás o Aristóteles y hablar de los sentidos internos si no se lee Evangelio, porque las cosas empiezan a desproporcionarse. Sí. En cuanto al tema de vicios y virtudes, Santo Tomás lo trata ampliamente en la Suma Teológica, ¿no? Sí. Ante esta propuesta, una propuesta de ayudar a través de la inteligencia, de la memoria, el ayudar a crecer, algunas barreras pueden ser la sensualidad y la soberbia, Sí. y a veces hay un rechazo. O sea, cuando tú le puedes proponer a alguien, entonces ahí es donde entraría, digamos, la astucia del psicólogo para... Bueno, el psicólogo no debería ser astuto porque la astucia es un vicio. Es una corrupción de la prudencia. No, prudencia, es la prudencia el psicólogo. La virtud es la prudencia, ¿no? La astucia es un uso de la razón para conseguir fines malos por medios buenos o malos, o fines buenos pero por medios malos. Entonces el psicólogo nunca debe ser astuto, siempre todo lo que hace debe ser bueno, y por eso tiene que ser muy moderado en usar el ocultamiento, en no decir, porque exagerar en esto, en callar por ser prudente, puede llevar a una falta de espontaneidad que conduce al racionalismo y finalmente a la astucia de formar la razón. Entonces, como el psicólogo está entrenado para ser muy observador, para callar, para no decir, para esperar, puede caer en la astucia. A eso me refiero a la prudencia, más que nada. Sí. Porque es muy común, nosotros lo hemos experimentado, cuando te dicen algo que va o sea, que es una corrección fraterna, podría decirse, pues
si no tienes esa humildad, no puedes recibirlo por la soberbia, ¿no? Sí. O en el caso que ponía de la pereza, ¿no? Sí. La sensualidad Sí. puede ser no querer aceptar o escuchar al psicólogo. Entonces, a eso me refiero, como la prudencia de saberlo decir de la mejor manera, de la forma que... Sí, pero hay que tener mucho cuidado en no dar la primacía a la prudencia humana. Porque ya la prudencia humana es insuficiente, tiene que ser una prudencia que viene de la gracia. Y sobre todo tiene que actuar el don de consejo del Espíritu Santo, que es el que hace percibir la solución de las situaciones difíciles que con la prudencia natural e incluso sobrenatural son imposibles de resolver. Entonces, el psicólogo tiene que ser más santo que el paciente. ¿Algún consejo de cómo podemos fortalecer la voluntad? Usando la inteligencia en primer lugar. Porque si no se usa la inteligencia, la voluntad no tiene nada que hacer, no puede funcionar, es imposible. Pues la voluntad es una facultad que ayuda a la propia inteligencia a lograr un conocimiento superior que haga a la misma voluntad y a la persona entera más feliz. Entonces, fuera de ese orden, la voluntad no puede ejercitar su acto. Pero es verdad, no es solamente el problema, hay problemas en las pasiones, porque hay problemas en los apetitos, sobre todo en el apetito irascible. El apetito irascible tiene una pasión que es la fortaleza, o mejor, una virtud que ordena el apetito, que es la fortaleza, que ordena en la fortaleza la pasión de la esperanza especialmente, por la cual se buscan bienes arduos, difíciles, pero sensibles. Entonces, cuando una persona huye de todo lo que es difícil en el orden sensitivo, porque aunque sea un bien, supone ciertos males relativos, por ejemplo, incomodidades, entonces es imposible que la voluntad ejercite su acto, porque la voluntad de alguna manera está apoyada por las pasiones, necesita las pasiones para lograr lo que quiere, que fundamentalmente es un conocimiento más pleno de la inteligencia. Pero si uno quiere conocer, tiene que estudiar, tiene que tomar libros, tiene que estar horas ahí, tiene que pensar. Hay mucha gente que tiene pereza para pensar. ¿Por qué tiene pereza para pensar? Porque es trabajoso pensar. No por el lado de la inteligencia, porque la inteligencia no se puede cansar como tal, porque es inmaterial, sino por el lado de los sentidos, porque para pensar bien hay que usar los sentidos internos, la imaginación, la memoria. Hay que leer un libro y después recordar lo que se leyó o recordar otros libros para entender este. Entonces, todo eso implica un esfuerzo también en la vida psíquica, sensitiva y por tanto corporal. A uno le puede doler la cabeza porque estudia mucho. Entonces, todo eso, además de actos externos, porque hay que ir a la universidad, hay que dar exámenes, hay que dejar de lado cosas placenteras en el orden del apetito concupiscible para lograr ese conocimiento. No hay vida humana sin esfuerzo. ¿Por qué? Simplemente porque tenemos cuerpo. No existe una perfección de la vida espiritual sin esfuerzo, que todo sea fácil y cómodo. No puede existir. Que es en realidad lo que mucha gente busca.
En muchos casos no se trata de problemas sexuales o de relación, se trata de este problema de falta de fortaleza. Y creo que ahorita las mentes están hiperestimuladas, distraídas, les cuesta mucho más desarrollar eso. Bueno, esto es un defecto muy profundo de la educación actual. No solo por parte de las instituciones, también por parte de las familias, en complicidad con las instituciones. Porque, por ejemplo, en el caso de los colegios, claro, los padres educan mal a los hijos y los colegios quieren recibir a los hijos de estos padres mal educados, a los hijos mal educados de estos padres. Entonces es todo un círculo vicioso que impide salir de esta pereza y generar personas esforzadas que son las verdaderamente virtuosas. La fortaleza es una virtud general, está en todas. Virtud viene de fuerza. Virtus es fuerza. La justicia también requiere una cierta fortaleza, y lo mismo las otras, la templanza, etc. Entonces, sin esfuerzo, incluso corporal, porque la fortaleza corresponde al apetito irascible que tiene órgano corporal, hay que esforzar el cuerpo. Esto es natural en la vida humana. Por más que la fortaleza no sea lo principal, pues uno puede deformar la vida humana poniendo todo en el esfuerzo, no es lo principal. Lo principal es la contemplación, que es gozosa y que está en la inteligencia. Pero para llegar a eso hay que realizar actos difíciles. Como decía Platón, jalepata calá, las cosas bellas son difíciles. Entonces, gran parte de la psicología actual tiene que estudiar y actuar en este sentido, porque hay muchos problemas que no son simplemente de análisis o de desviaciones de la libido o de los deseos, etc. Es simplemente que la gente es muy cómoda. Y este es un problema más actual que de otras épocas, porque en otras épocas la vida era más difícil. Desde el punto de vista de la psicología, sería correcto, en muchas corrientes se dice diferente a la terapia, sesión, lo que sea. El término terapia, del griego, es como sanar, me imagino. Es correcto, digamos, nosotros como psicólogos católicos, implementarlo en todos los casos o no todos. Por ejemplo, si me llega alguien que está en la vía iluminativa, ¿se le podría llamar terapia? Bueno, el que está en la vía iluminativa habría que ver por qué va al psicólogo. Ahí hay un problema. Pues, Claro. Veces, por ejemplo, tal vez hoy en día es muy difícil encontrar un director espiritual. Ah, bueno. Y es muchísimo más fácil encontrar un psicólogo. Bueno, si el psicólogo es más capaz que el director espiritual, está bien, pero no siempre es así. Y a veces pueden haber cosas como, no sé, la noche del espíritu, cosas por el estilo, que probablemente para personas son desconocidas. Efectivamente, en las obras de Frankl hay un caso de una carmelita que, bueno, que no encontraba el sentido de la vida, que estaba en la oscuridad profunda. Evidentemente, la carmelita había leído a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa y era la noche oscura. Pero Frankl interpretó que era un estado muy patológico y ahí se olvidó de la logoterapia y le dio los remedios como médico, ¿no? Entonces, y la interpretó muy mal porque transcribe el diario y todo de la carmelita. No, evidentemente tenía un sentido místico lo que decía. Entonces, si hay un caso así, ahí probablemente fueron las superioras que la mandaron a una consulta psicoterapéutica, cosa que sucede mucho. Entonces, en estos casos el psicólogo puede hacer mucho daño. ¿Está bien preparado? Y si el psicólogo estudió bien la teología, la vida mística, entonces está bien preparado. Pero no es lo que se enseña en la facultad de psicología.
necesitamos trabajar de forma colaborativa, ¿no? Claro. Entonces no es como que, ay, porque ya estamos aprendiendo de la parte espiritual, nosotros no. Entonces, somos psicólogos con esa parte de una mirada hacia el cielo para guiar al paciente hacia allá, pero también esta parte colaborativa. ¿Sabes que tienes esta problemática? Chécalo también con tu director. Claro. Sí, ahí hay que evitar los esquemas, no hay que ser esquemático. Depende de qué psicólogo y qué director espiritual y qué persona, porque las situaciones son muy diferentes. Entonces, el psicólogo tiene que ser humilde, o sea, no entrar en lo que lo supera, si es que realmente lo supera. Y al revés, no ser pusilánime, no callarse o no intervenir cuando en realidad puede dar una orientación real. Última pregunta, María Cas. A mí me gustaría más bien como comentar dos libros que me personal he dado mucho para entender también. Es el libro de la justo lo que hablaba ahorita, padre, que creo que esto da también una muy amplia como psicólogos para poder entender, ¿no?, a la persona nada, ¿verdad? Y Aunque es de un autor ortodoxo, pero y el camino recto del amor. También creo de Luis que María Martínez, arzobispo de México, que ya debe ser canonizado, que es el que está defendiendo su causa. este libro es muy, muy minucioso, pero Sí. además súper entendible. Bueno, respecto de la terapéutica de las enfermedades espirituales, se basa sobre los padres de la Iglesia, y eso es excelente, pero siempre hay que considerar que es difícil saltar directamente de la época de los padres de la Iglesia a la nuestra. Y por eso es necesario Santo Tomás, porque Santo Tomás está en el inicio de la modernidad. Porque la modernidad se caracteriza por el despliegue de la racionalidad. O sea, el mundo moderno nace del gran desarrollo intelectual filosófico que hubo en la Edad Media y especialmente en el tomismo. En la gran profundización, la gran distinción entre teología y filosofía, que por primera vez aparece con mucha claridad en el pensamiento de Santo Tomás, en la Suma, por ejemplo. Entonces, Larcher, que es el autor, se refiere con mucho mérito a los padres de la Iglesia, pero los padres de la Iglesia tienen que ser complementados con el desarrollo de la filosofía y de la teología posteriores, porque de otra manera es muy difícil interpretar las situaciones reales del mundo moderno. Y se puede incurrir en errores. Por ejemplo, interpretar que Jung es útil para una psicoterapia espiritual porque habla de temas espirituales y religiosos. Entonces, Santo Tomás es fundamental en psicología. No es el único, hay que ir a los padres de la Iglesia atrás, hay que ir a los otros autores como San Buenaventura, que ya citamos, hay que ir a los místicos posteriores, hay que ir al magisterio de la Iglesia reciente también, al Concilio Vaticano II, que ya hemos aludido, pero Santo Tomás nos da la guía, porque tiene ese carisma él, de la claridad racional. Es un gran filósofo. Y eso es lo que necesita el mundo moderno, que es un mundo caótico. Necesita claridad mental. Y más los pacientes de los psicólogos y los psicólogos que tratan a los pacientes. Necesitan claridad mental. Muy bien. Bueno, dado que ustedes han sido los que he sido yo muy buena gente con ustedes, porque toleré que interrumpieran toda la conferencia, pero la verdad es que estuvo bien porque creo que ayudó mucho a abrir horizontes ya desde ahora, y qué bueno que se centró mucho las preguntas
en lo que llama San Pablo la armadura espiritual. Recuerden esa imagen que tiene, ¿de qué habla? De las virtudes teologales, de las virtudes humanas, pero en este caso como infusas, que son las mismas, pero infusas, existen a nivel humano, como bien explicó el Padre, fortaleza, prudencia, justicia y templanza, pero vistas desde el bautismo, guiadas por el Espíritu. Y habla de otros elementos que arman al cristiano para la vida. San Pablo no es solo el guerrero, el apóstol, el evangelizador. San Pablo es un místico. De hecho, hay un autor francés que tiene 2 libros, hace ya tiempo, pero muy valiosos todavía, que habla San Pablo, ¿no? Converso, apóstol, místico. Es un místico. Los místicos no solo son los del siglo XVI, son una cumbre de la mística católica, ciertamente, ¿no? Para llegar un día a ellos, hay que leerlos, para entender también la psicología, porque son grandes psicólogos. El Padre tiene este libro de experiencia espiritual, y ahí habla de San Ignacio, de Santa Teresa, de San Francisco de Sales, de Santa Teresa del Niño Jesús, que es una gran psicóloga, de Santa Isabel de la Trinidad, que nadie la conoce, extraordinaria psicóloga, místicos. Entonces, qué bueno que salieron estos temas, porque de alguna manera encuadran católicamente, desde la armadura espiritual del católico, todos los temas que vamos a ver. Pero por esa razón, porque estuvieron interrumpiendo al Padre Peregue, esta buena gente que se deja interrumpir, ya las preguntas ya las adelantamos. Por lo tanto, a reserva de lo que va a decir ahora el Padre, él termina, cierra, y nos vamos a ir a preparar para tener la misa de las 7:45 a las 8:30, porque a las 8:30 es nuestra cena. ¿Les parece bien? Sí, Pues a que no les parezca. Sí, pero el Padre quería cerrar con algo. No, bueno, simplemente cerrar con lo que iniciamos, es decir, la invitación a leer toda la suma, porque toda sirve para construir una verdadera psicología, pero en el caso del tema que específicamente queríamos tratar en esta conferencia, que es el de las potencias humanas, leer la primera parte de la suma, donde se trata del alma humana, se trata de la inteligencia, se trata de la voluntad, se trata de los sentidos internos, se trata de los sentidos externos y se trata también de los apetitos. Sí, eso es lo que da la base fundamental a cualquier tipo de psicología. Sin conocer eso es imposible tener un orden y desarrollar una psicología verdaderamente científica en sus diferentes niveles epistemológicos. Bien. Bueno. Pues, Padre, ahora vamos a vivir lo que hemos